Y voy a proyectar acá. Listo, estamos. Perfecto. Vamos entonces a continuar con otro tema. Les pido un poco de paciencia, ¿verdad? En particular, tenemos que ver un poco de teoría al inicio, ¿verdad? Yo espero que ya esto sea como lo último. Entre hoy, digamos, y un pedacito del lunes sería ya como lo último, digámoslo así, pesado, antes de empezar a hacer como prácticas o ejercicios. Pero sí les pido un poco de paciencia por esa parte, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una introducción ya propiamente a las aplicaciones en Java. Ok, básicamente, bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es Java, ¿verdad? Java en sí mismo es un lenguaje de programación de alto nivel. Ok, vamos a ir viendo como, aquí tiene varias características que nos dice alto nivel, propósito general, orientado a objetos y multiplataforma. Entonces, vamos viendo cada una de las características. ¿Qué significa que sea de alto nivel? Los lenguajes se pueden clasificar básicamente en dos grupos. Yo diría que en tres, ¿verdad? Pero digamos que la teoría como tal los clasifica en dos. Los de alto nivel, bajo nivel y el nivel que, digamos, yo considero, ¿verdad? Que algunas bibliografías lo mencionan, otros no, que es como el nivel medio. El nivel bajo es como ensamblador, ¿verdad? Como lo que ustedes ven en arquitectura de computadores, que es básicamente donde ustedes tienen que interactuar o dar como indicaciones hasta, digamos, de lo mínimo. Pero ustedes saben que, por ejemplo, bueno, no sé si ya llevaron arquitectura o si lo van a llevar el próximo semestre, pero digamos, para hacer una impresión en el lenguaje ensamblador en pantalla es súper complejo, ¿verdad? Incluso hay que meterse con los registros, ¿verdad? Y bueno, es un toque complicado, ¿verdad? Entonces, esos son lenguajes de bajo nivel, donde usted ya prácticamente tiene que definir todo. Hacer una impresión en ensambladores tiene como su ciencia, no es así como tan, simplemente pongamos un print y listo, ¿verdad? Esos son los lenguajes de bajo nivel. Luego tenemos los de medio nivel, ¿verdad? Que algunas bibliografías los colocan, otras no tanto, ¿verdad? Que yo ahí considero, por ejemplo, C, ¿verdad? Que es un lenguaje que es un intermedio entre alto y bajo nivel, donde hay algunas cosas que nos toca hacerlas a nosotros. Por ejemplo, C tiene la característica de que nosotros tenemos que trabajar con la memoria. Entonces, nosotros creamos el objeto, le asignamos, por ejemplo, bueno, el objeto no, creamos la estructura de datos en memoria o lo que queramos crear en memoria propiamente. Y en particular, nosotros cuando finalizamos tenemos que limpiar, ¿verdad? Entonces, esos son como los lenguajes de mediano nivel, son como un intermedio, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, está C. Y luego tenemos los lenguajes de alto nivel, como por ejemplo Java o por ejemplo C Sharp, que son lenguajes, digamos, que están, como digamos, en el top top. Son lenguajes que como tal tienen muchas cosas automatizadas y nosotros nos descomplicamos de muchísimas cosas. Por ejemplo, Java tiene la característica de que nosotros la memoria no la gestionamos, sino que ahí hay una cuestión que se llama el garbage collector o el recolector de basura, que él se encarga de gestionar la memoria por nosotros. Entonces son lenguajes que están pensados para hacer más simple la programación, ¿verdad? Porque digamos, hay muchos elementos que están ahí de por medio que nosotros no nos vamos a complicar. Por ejemplo, como les mencioné, en el caso de ensamblador, pues hacer una impresión es todo el mundo. Aquí hacer una impresión es simplemente colocar un system.out.print y se imprime. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de alto nivel. Propósito general. ¿Qué es esa cuestión de propósito general? Propósito general, lo que nos dice es que es un programa que está pensado para, como su nombre lo dice, para cuestiones generales, o sea, calza para todo, ¿verdad? Hay lenguajes que están pensados como para un propósito. Por ejemplo, ahorita no me recuerdo, pero hay lenguajes que son especiales para simulaciones, hay lenguajes que son especiales para cuestiones, por ejemplo, de diseño de videojuegos, que están como muy tirados a esta línea. Java no. Java es de propósito general. Ustedes lo pueden utilizar pues para cualquier software a nivel general, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice esa característica. Orientado a objetos, ¿verdad? Esa es como la característica más fuerte que tiene, o en particular que tiene Java. O sea, Java es 100% orientado a objetos. A diferencia, por ejemplo, de otros lenguajes como C++, que C++, digamos, no es tan necesariamente tan orientado a objetos, Java tiene la característica de que es un lenguaje que fue pensado para que fuera 100% diseñado por objetos. Digamos que implementa
como las características principales de la orientación a objetos y, digamos, ha sido líder con este tema y por eso es que estamos trabajando con Java. Ahí, por ejemplo, hay otros lenguajes que hace muchos años creo que era el Smalltalk, que también era orientado a objetos. Sin embargo, digamos que Java como tal es el que ha sido como líder, digamos, con toda esta temática. Incluso Java fue como de los primeros en meterse bueno, de los primeros comercialmente hablando, ¿verdad? Porque hubo otros lenguajes em, orientados a objetos, ¿verdad? Pero digamos, no fueron tan populares como lo fue Java. ¿Verdad? Java, la característica que tiene es que fue muy popular, ¿ok? Y multiplataforma, ¿ok? ¿Qué significa multiplataforma? Que yo desarrollo una aplicación para Windows, desarrollo una aplicación para Linux y desarrollo una aplicación para, por ejemplo, macOS, ¿verdad? Entonces, esa es como la característica que tiene. Es soportado sobre múltiples plataformas. Java tiene lo que se llama el Virtual Machine o la máquina virtual, que él nos funciona como traductor, ¿verdad? Él agarra y nos traduce lo que nosotros hagamos a ese lenguaje como intermedio. Entonces, en el caso de Java, las aplicaciones desktop son los famosísimos .jar, ¿verdad? Y entonces, la característica, digamos, que tienen es que yo simplemente le doy un doble clic y lo puedo correr perfectamente entre Windows y Linux o macOS sin ningún problema. Cosa, por ejemplo, que si yo hiciera en C es devastador. O sea, yo para hacer una aplicación en Windows o hacer una aplicación para Linux utilizando C, voy a tener que compilar el programa en el ambiente, ¿verdad? Entonces, si ocupo hacerlo para Linux, entonces necesito hacer como la compilación para Linux, ¿verdad? Y generar los archivos respectivos. Si ocupo para Windows, lo mismo, ¿verdad? Java no. Java, al trabajar con lo que es la máquina virtual y la máquina virtual estar instalada, ella nos funciona como traductor entre el sistema operativo. Entonces, la característica que nos da acá es que nos permite generar sistemas interoperables, ¿verdad? Simplemente se copia el archivo y listo. Y nos va a funcionar en Windows, nos va a funcionar en Linux o nos va a funcionar en Mac. Obviamente siempre hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Que son dependientes del sistema operativo, pero son mínimas. Por ejemplo, la gestión de las rutas, ¿verdad? En Windows tenemos que las rutas están definidas por una letra, C, dos puntos, taca, 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 taca. Y en Linux usualmente va a ser como slash y cae en directo, no sé, home, bar, www, no sé, lo que ustedes caigan puntualmente, digámoslo así. Entonces, esas son como la característica que tenemos de la parte multiplataforma. Digamos, la parte multiplataforma nos permite generar casi que un código, una compilación y para muchos sistemas operativos. Siempre hay, como les menciono, cositas, pero digamos son mínimas. Y en ese sentido, era que les decía en la clase pasada que ustedes pueden trabajar con Windows, con Linux, que para mí es indiferente, ¿verdad? O sea, no hay, digamos, una diferencia significativa para efectos del curso, porque Java es multiplataforma, ¿verdad? Entonces ahí no vamos a tener ningún problema. Igual NetBeans les va a funcionar bien en Windows, en Linux, entonces no hay problema. ¿Ok? Java en sí mismo se utiliza para desarrollar aplicaciones empresariales a gran escala, ¿verdad? Entonces, Java, está Java y hay muchos frameworks de Java que personalizan Java para, digamos, ir generando como ciertos sabores particulares, ¿verdad? Y con eso podemos desarrollar aplicaciones de todo tipo, ¿verdad? Entonces, con Java se pueden generar aplicaciones para lo que usted se les ocurra, ya sea para servidores web, ¿verdad? Para dispositivos, ¿verdad? Entre muchos más. Ahora, Java se ejecuta en más de 850 millones de ordenadores personales en todo el mundo. Bueno, esto me imagino que ahora va a ser más que cuando tomé este dato y lo coloqué. Y en miles de millones de dispositivos, como dispositivos móviles y aparatos de televisión, ¿verdad? Java con todo y todo todavía se mantiene, ¿verdad? Para muchos dispositivos. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. Ahora, la historia de Java. Java nace en el 91, ¿verdad? Como un proyecto interno de la compañía Sun Microsystems. Sun Microsystems fue el original,
Más adelante Sun Microsystems es adquirido por Oracle, por eso es que ustedes ven que ahora está como Oracle Java, ¿verdad? Entonces, o que ponen Java y se va directo al sitio de Oracle, ¿verdad? Porque Sun Microsystems fue adquirido por Java en el 2000, que como 2008, 2009, por ahí, 2010, ¿ok? Su creador, este señor que está acá, al inicio le llamó Oak, eso es básicamente roble en inglés, porque él tenía frente a su oficina un roble, ¿verdad? En informática normalmente las cuestiones, a diferencia, por ejemplo, de otras, de otras disciplinas, sí. En informática los nombres son por las ocurrencias más extrañas que pueden haber. Entonces este hombre vio que tenía un árbol frente a su oficina, un roble, y le puso roble, ¿verdad? No, no fue como una persona como muy creativa, ¿verdad? Y en informática, como me les menciono, todo es así. Entonces más adelante se dieron cuenta que ya existía un lenguaje con eso. Muy probablemente otro programador tenía un roble frente a su oficina y le puso roble a otro lenguaje. Entonces se sentaron, ¿verdad? Este señor junto con su equipo y dijeron, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner al lenguaje? Y se dieron cuenta que estaban tomando un café, ¿verdad? Que en este caso Java es una variación, una variedad de café. Y dijeron, bueno, pongámosle Java, ¿verdad? Que es un tipo de café que supongo que se estaban tomando en ese momento. Entonces así fue como nació el nombre de Java, ¿verdad? Porque estaban tomándose un café, estaban pensando en el nombre y vieron el café y dijeron, pongámosle Java, ¿ok? Y bueno, así se mantiene pues a la fecha. Em, Java como tal empieza a sufrir como una serie de dificultades, ¿verdad? Sobre todo porque estaba pensado para dispositivos electrónicos inteligentes de uso doméstico, ¿verdad? Y en ese entonces, estamos hablando de los 90, pues la parte smart, digámoslo así, o la parte de, digamos, de software para dispositivos en ese momento no estaba tan fuerte, no se estaba avanzando al ritmo que se esperaba, ¿ok? El mercado no se estaba moviendo como ellos lo esperaban. Entonces ahí empieza a peligrar en sí mismo el proyecto. Sin embargo, en el 93 explota lo que es la Internet, ¿verdad? La World Wide Web. Y entonces ahí es donde se observa como la capacidad de agregar a Java, ¿verdad? Para colocar contenido dinámico en los sitios web. Y entonces eso vuelve a poner al proyecto en camino. Entonces lo que hacen es que, bueno, no surgió como se esperaba, ¿verdad? En esa parte de los dispositivos, pero bueno, la web está explotando, tirémoslo por acá y con eso, digamos, Java se salva, ¿verdad? Y entonces en el 95 es donde ya oficialmente Sun, que en ese momento era quienes tenían propiamente Java, hace digamos, su anuncio formalmente a la comunidad de usuarios. Entonces eso es como un poquito de la historia. Acá tengo que revisar porque lo dejé al 2014, como les mencioné yo la última vez que di el curso fue en el 2016 y lo actualicé ahí, no sé si del 2016 al 21 tendremos versiones nuevas, me imagino que sí, creo que está la 1.9. Pero bueno, aquí tenemos cómo se ha ido moviendo la historia de Java a través del tiempo, ¿verdad? Básicamente, entre versión y versión, lo que se van haciendo es como que se van incorporando cositas, ¿verdad? El lenguaje va soportando cosas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, creo que ustedes son de la generación que no vio el Switch o no sé si lo vieron, el Switch en Python. Python hace poco incorporó el Switch, ¿verdad? Porque el Switch como tal no era una estructura que estaba en Python. Hace poco, relativamente poco, fue que se incorporó, creo que 2018, 19, por ahí, fue que oficialmente se incorporó. Básicamente es lo mismo con Java. Java va incluyendo ciertas cositas, no necesariamente es un Switch, ¿verdad? Sino que van incluyendo pues a ciertas cuestiones entre versiones y versiones, ¿verdad? Como para hacerlo más robusto. Entonces aquí tenemos la actualización a 2014, ¿verdad? Pues sí, al 2014. Como les digo, puede ser que hayan ahí algunas versioncitas nuevas, creo que está la 1.9 también. Pero bueno, igual aquí lo que nos importa saber es, bueno, un poquito, digamos, de cómo se han ido moviendo las versiones y pues ahí entre una y otra, pues se han ido agregando como elementos. Por ejemplo, por dar unos ejemplos, en la versión 1.2, esta que está acá, se incluyen lo que es la API gráfica, ¿verdad? La API gráfica que ahorita la vamos a ver es las bibliotecas de Swing, ¿verdad? Y lo que nos permite es jugar con pantallas
que ya están listas y preconfiguradas, ¿verdad? Entonces, eso fue como la incorporación fuerte que se hizo en 1.2. Por ejemplo, vamos a ver por acá que tengo, en 1.4 se meten expresiones regulares, ¿verdad? Las expresiones regulares los que nos permiten es hacer validaciones contra patrones. Entonces, con una expresión regular, yo podría hacer una validación de un correo. Entonces, yo le digo, vea, los correos son una palabra al inicio, arroba, otra palabra y termina en .com, en .net o en .cr, por decir algo. Entonces, esos son expresiones regulares. Eso se incluye en la versión 1.4, ¿verdad? Para poder trabajar con ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, en 1.7, ¿verdad? Que es como, digamos, de las relativamente más nuevas, se da el soporte a XML, ¿verdad? XML es el lenguaje, XML es language, la X era, quítame un momento para buscarlo porque se me escapó la definición. El lenguaje marcado de y la X era extensible. Ajá, la X es extensible. Lenguaje de marcado extensible. Ok, este es XML. XML nos permite el intercambio de archivos en un formato, digamos, estándar, digamos, predefinido, interoperable. Eso como tal se incorpora en Java en 1.7. Y así sucesivamente. Ahí ustedes pueden investigar como qué se va incluyendo entre versión y versión. Pero lo importante acá es que las versiones tienen esa particularidad, ¿verdad? De que van agregando más cosas en el lenguaje. Dentro de las ediciones de Java, ¿ok? Es súper importante que lo entendamos bien, ¿verdad? Para que, porque hay muchas veces yo lo que veo con los estudiantes es que los estudiantes instalan y no saben ni qué están instalando y al final de cuentas es importante entender, digamos, qué es lo que están haciendo. Ok, Java maneja dos elementos que son el JRE, que es el Java Runtime Environment, y el JDK, el Java Development Kit, ¿ok? Entonces son como las dos versiones que tiene Java. Entonces, el JRE, ¿verdad? Prácticamente todos los van a tener instalados en sus computadoras, que es para que Java se pueda ejecutar. Es como lo mínimo, mínimo, mínimo que se ocupa un ambiente para que pueda correr Java, ¿verdad? Y si ustedes, por ejemplo, son clientes del Banco Nacional, se van a dar cuenta que casi que, bueno, habría que ver si las versiones más recientes, porque han ido quitando como ciertas cosillas, pero casi que antes nos pedían tener Java instalado. Y así, pues, con un montón de software, ¿verdad? Hay softwares que en particular les van a solicitar tener Java, ¿ok? Entonces, eso, digamos, en particular por acá. Ahora, tenemos el JDK, que el JDK es el Java Development Kit. Es simplemente elementos o un conjunto de programas adicionales que se van a ocupar para el desarrollo. Si ustedes no tienen el kit de desarrollo, pues no van a poder programar. Por eso es que yo les decía que ustedes tienen que instalar el JDK. ¿Ok? Entonces tienen que buscar JDK, como vimos en la clase anterior, e instalarlo en sus computadoras, ¿verdad? Para poder después instalar NetBeans, ¿verdad? Ahora, dentro del JDK tenemos tres ediciones que podemos obtener de forma gratuita, tanto de Oracle como por de la comunidad Open. Hay una comunidad Open que ha estado también trabajando con cosas de Java, que es el Enterprise Edition, el Standard Edition, el Enterprise Edition y el Micro Edition. ¿Qué es básicamente cada uno? Ok, Java Standard Edition lo que nos da es como lo necesario para la creación de aplicaciones. Como su nombre lo dice, es el estándar, o sea, como lo esencial, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar con el estándar, ¿verdad? Por eso es que les decía que cuando ustedes estén instalando propiamente el NetBeans, si no me equivoco, él les va a decir, bueno, ¿qué versión de Java instalo? ¿Verdad? Entonces ustedes le van a poner Standard Edition. Y que les dije que por ahí él pedía HTML y CSS, no sé para qué, pero bueno, él está pidiendo que lo instale. Entonces ahí le instalan esa cuestión. Luego tenemos el E, que es el Enterprise Edition, que el Enterprise Edition está pensado más para aplicaciones empresariales, ¿verdad? Para temas web, ¿verdad? Y con frameworks propiamente de la web, ¿verdad? Entonces ahí para que eventualmente lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces para que esto, tome en cuenta que eso es como para un nivel superior. Nosotros no lo vamos a utilizar en el curso porque no vamos a programar nada en Enterprise Edition, pero para que si eventualmente más adelante van a trabajar cuestiones web en Java,
sepan que te van a tener que pasar al Enterprise. Y el Microedition, ¿verdad? Que está pensado más que todo para aplicaciones con recursos limitados, ¿verdad? Por ejemplo, teléfonos móviles, electrodomésticos y PDAs, ¿verdad? Entonces, recuerden que a pesar de todo, de que, digamos, la parte móvil ha venido muy fuerte con iOS y Android, todavía, digamos, Java fue como el pionero, el que estuvo ahí, y todavía hay como soporte para ciertas cositas. No es la gran mayoría, porque no es la gran mayoría, pero se pueden hacer aplicaciones todavía en Java para cuestiones, digamos, de dispositivos. Tal vez para celular no es tan como tan de moda, ¿verdad? Pero todavía queda algo. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. Ahora, dentro del tema de la compilación y la ejecución. ¿Ok? Entonces, la compilación básicamente ese es el proceso donde en este caso se va a traducir al código fuente, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que recordar que en el proceso de creación de un programa, o sea, nosotros escribimos en un alto nivel y eso tiene que traducirse a un bajo nivel de manera que la computadora lo pueda leer y lo pueda ejecutar. Recuerden que en particular la computadora solo trabaja binario. O sea, al final de cuentas lo que lee es 1 y 0, ¿verdad? Entonces, ese proceso de compilación lo que tiene que hacer es traducir, digamos, ese código fuente, ¿ok? Para que pueda ser ejecutado en lenguaje máquina, ¿ok? Ahora, en particular, aquí tenemos lo que es em, la máquina virtual de Java, ¿ok? Entonces, Java lo que hace es que él no lo traduce directamente al lenguaje máquina, sino que lo traduce a un nivel intermedio, ¿ok? Ese nivel intermedio va a ser tomado por la máquina virtual de Java, que es la que se va a encargar de ejecutar propiamente ese programa y traducirlo al lenguaje máquina. Entonces, por acá vamos a ver el proceso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un Java app.java, ¿ok? Todas mis aplicaciones van a ser .java. ¿Ok? Perdón, todos los archivos que yo genere van a ser .java. Ese es mi código fuente. Él lo va a compilar a ese intermedio que va a poderse leer, que son el .class, ¿verdad? Y entonces en esta parte es importante que entiendan cuál es la diferencia entre uno y otro, porque muchas veces los estudiantes agarran y mandan los .class y los .class no sirven de nada. Por lo menos para mí como profe. El .class sirve para que la máquina virtual pueda hacer la interpretación y pueda hacer la corrida, pero en particular el nativo, el código fuente es el .java. Entonces, él lo que hace es transformar ese archivo que yo haga a un .class, ¿ok? Y ese .class se lo da a la máquina virtual que va a hacer la traducción de ese lenguaje intermedio que está acá al lenguaje máquina. ¿Ok? Entonces, estos archivos son los que la máquina virtual puede leer y puede ejecutar. Ustedes de aquí para acá no pueden volver. ¿Qué significa? Que si borraron el archivo .java, lo perdieron, ¿verdad? O sea, no se puede volver de un .class a un .java, ¿verdad? Para obtener el código original. Del .java ustedes pueden generar el .class, ¿sí? Pero de manera inversa no es, que yo sepa por lo menos, no se puede realizar, ¿ok? Entonces, eso por ahí. Entonces, para que tengan cuidado, los .class siempre los pueden eliminar, ¿verdad? Lo que van a necesitar son solo los .java, porque los .class se pueden reconstruir, ¿ok? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Ahora, Java, la característica que tiene es que como depende de la máquina virtual, a diferencia, por ejemplo, de lenguajes como C o C++ o ensamblador, en este caso, Java, al tener la máquina virtual ahí instalada, tiene como una serie de desventajas, no le digamos deficiencias, desventajas en contraste a otros lenguajes como C o C++. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga aplicaciones en Java implica que tiene que estar la máquina virtual de Java, ¿verdad? En este caso, el Java Virtual Machine. Y en particular, esa máquina, o sea, consume recursos, o sea, es un programa que está instalado, que va a consumir recursos, consume espacio en almacenamiento, espacio en memoria RAM, ¿verdad? Entonces, él consume como tal recursos, ¿verdad? Y la otra característica que tiene es que como él es un traductor, ¿verdad?
esa traducción tiene tiempo. Veámoslo, por ejemplo, si nosotros, no sé, nos comunicáramos a alguien utilizando un traductor, ¿verdad? Tenemos un traductor de español a inglés porque, digamos, no sabemos hablar inglés. Entonces, yo le digo, dígale a tal persona que hola, ¿cómo está? Entonces, esa persona va a escuchar y va a preguntarle, va a decirle, ok, le dice hola, ¿cómo está? Entonces, sería hi, how's it going? ¿Ok? Entonces, esa persona le va a decir lo va a traducir, ¿verdad? Y la persona le va a responder, ok, ok, fine. Entonces ahí le va a decir, ah, estoy bien. Ok, si ustedes se dan cuenta, eso que está ahí es lento, porque hay un intermediario que está, que no me permite hablar directamente y de forma fluida con esa persona, ¿verdad? Que habla en inglés. Cosa que, por ejemplo, si yo hablar inglés o la persona hablar español, nos podemos comunicar directamente. Entonces es más rápido. Lo mismo pasa acá. El hecho de que la máquina virtual esté ahí y que esté funcionando como un intermediario o como un traductor entre lo que yo hice y el sistema operativo implica tiempo de respuesta, ¿verdad? O sea, va a ser más lento. Ahora, volvemos al tema que hablamos hace un poco. Ya ahora con el tema de recursos, pues y no hay tanto problema, ¿verdad? O sea, los dispositivos cada vez están, lo que vimos en la lección, en la lección de la primera parte, que lo que es el hardware cada vez tiene más y más, digamos, capacidades, entonces ya ahora no sufrimos tanto con eso. Pero bueno, en contraste, por ejemplo, de C o C++, ¿verdad? Que ellos van directo, Java tiene como esa pequeña desventaja. O sea, depende de la máquina virtual y eso la hace lenta y consume recursos. ¿Ok? Entonces hay como para que lo tomen en consideración y por eso es que hay muchos profes que muy probablemente ustedes le dicen Java y dicen, no, es que eso es un asco. Digamos que sí, no, ¿verdad? Tienen razón, consume recursos, pero sí, hoy por hoy el tema de los recursos ya no es tan problemático como lo era hace unos años. ¿Ok? Ahora, formas de compilar, ¿verdad? Podemos compilar abriendo una terminal, ¿verdad? Y colocando el Java C, ¿verdad? Para el Java Compile. Java, eso es el Java C, ¿verdad? Podemos hacerlo así. Programar con bloc de notas, ¿verdad? Súper poderoso el bloc de notas y compilar con línea de comandos. Es una alternativa. O podemos hacerlo a través de un IDE, ¿verdad? Que un IDE es un ambiente de IDE, ¿verdad? Estas son como las siglas, sí, las siglas Integrated Development Environment o ambiente integrado de desarrollo, ¿verdad? Eso es lo que significa IDE. Es un software o es un programita que en el cual nos da como una serie de recursos o facilidades para programar. Obviamente, no vamos a irnos, esto no es un curso de tipo arquitectura de computadores como para complicarnos la existencia con, propiamente, con, a jugar con el bloc de notas y sí, con el bloc de notas, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar el IDE, ¿verdad? No nos vamos a complicar pues por esa parte. Luego, lo otro, ¿verdad? Que es que el IDE nos da como muchas herramientas, ¿verdad? Nos da el editor de texto, nos da un compilador, nos da un depurador y nos da herramientas para poder trabajar de forma más rápida. En general, digamos, tenemos por acá que nos indica que los más populares, bueno, de los más utilizados están, bueno, NetBeans y Eclipse, ¿verdad? En su momento y bueno, ahora que tenemos el Visual Studio Code, que también ha estado tomando pues mucha fuerza, ¿verdad? Últimamente en lo que son temas de desarrollo. ¿Ok? Entonces, eso por acá. Y tenemos, por ejemplo, un pequeño demo. Entonces, voy acá, ok, a abrir, hacer ese pequeño demo. Entonces, vamos acá. Y me vengo yo al NetBeans. Ok, voy a borrar este proyectillo que está acá. Mm, vamos a darle acá. Borrar. Borrar también. Entonces, vamos a ver un poquito, digamos, del entorno. Entonces, cuando ustedes inicien, les va a aparecer esta cuestión.
¿Ok? Acá les va a aparecer la lista de proyectos que ustedes tengan activos, ¿verdad? Acá, bueno, va a estar el tema de las salidas, que de momento no nos vamos a concentrar en él hasta que hagamos nuestro programita, la pantalla de bienvenida, ¿verdad? Y vamos a tener todo lo que es en la parte superior, tipo es una serie de herramientas, menús que podemos, pues, trabajar, ¿verdad? En particular, generamos el proyectito, entonces le vamos a dar nuevo proyecto. Y acá él me sale, me da las opciones, ¿verdad? En este caso podemos utilizar Java con Maven, ¿verdad? En particular, nosotros no vamos a usar Maven, ¿verdad? Pero bueno, digamos que antes sí lo tenía como más separado, ahora yo no sé por qué NetBeans lo viene incorporando, ¿verdad? Y igual, no hay problema. Igual, nosotros vamos a trabajar, digamos, con Java y le decimos acá que queremos el Java Application, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, queremos una aplicación con Java, ¿ok? En particular, ¿verdad? Él me dice, bueno, ¿cómo le vas a colocar al proyecto? Entonces yo le puedo poner acá mi primer proyecto con Java, primer proyecto Java. Aquí él me dice, bueno, ¿dónde lo querés guardar? Pues en mi caso, él ya tiene como una carpeta por defectos, que es en la parte de Documents, que tiene los proyectos. Y acá él nos agrega algunas cuestiones en particular, ¿verdad? Nosotros esto no lo necesitamos tocar. Y le damos aquí finalizar. Entonces, en particular, tenemos la aplicación en Java y tenemos acá, bueno, aquí nos generó como este primer paquete, ¿verdad? Los paquetes son contenedores, son como agrupaciones lógicas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito de eso cuando estemos en la parte de patrones, pero de momento vamos a partir de, por defecto de lo que tenemos. Y acá, entonces, le podemos dar nuevo y le damos un Java Main Class, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que nos va a generar el main. Entonces, le damos acá, bueno, ¿cómo queremos ponerle al main? Entonces voy a ponerle mi main, ¿verdad? Muy original, mis nombres. Ok, y acá, entonces, él nos genera como esa estructura, ¿verdad? Aquí en particular, bueno, aspectos importantes, la forma en que se documenta, ¿verdad? Que podemos utilizar este que está acá. Tenemos esta forma, digamos, de documentar, que es como, voy a acercarme un poquito más acá porque me imagino que no están viendo bien. Voy a hacer la letra un poquito más grande. Que regálenme acá. Momento. Eso sería aquí en apariencia. Y sería, vamos a ver, look and feel, Windows. Vamos a ver qué se hizo. Look and feel. Vamos a ver si no está acá en editor. Um, aquí, no, este es el espaciado. Ta, ta, ah, vamos a ver qué se me hizo. Vamos a ver, folder, viral, completion. Debería ser este, el que está acá. Formatting. Es que este es el intention size. Lo que va a hacer es que este me lo va a ampliar. Este está en 8. Y el font, que realmente que porque ya me perdí. Entonces mejor voy directo a San Google para que me diga dónde está la pantalla para cambiar eso. Size. NetBeans. Fonts y colors. Ay, casi me pica. Sí, fonts y colors, muy bien. Acá voy a cambiarle la letra. Ahorita está en tamaño 13. Creo que la puedo ampliar a 18. Vamos a ver cómo se ve con 18. Creo que se ve un poquito mejor. Creo que también se los puede hacer un toquecito más grande. Options. Vamos a ver si lo pasamos tal vez a 24. Ujú. Ok. No, creo que este está un poquito grande. Ya y no me va a dejar trabajar. Voy a ponerlo en un intermedio. Vamos unos 20. Ok, listo. Ok. Aquí tenemos entonces
nuestro primer código. Ahí de esa parte de apariencia pueden jugar con el modo oscuro. Yo no sé por qué a ustedes les gusta tanto programar en modo oscuro. Yo no puedo, me da depresión con ese modo, pero ahí está como el modo oscuro, por si quieren trabajarlo, con el que les pasa toda escala de grises y negro. Ok, eso por acá. Ah, bueno, les estaba diciendo de los comentarios. Entonces, en Java podemos manejar tres tipos de comentarios. Está este que está acá para múltiples líneas. Está este que está acá, ¿verdad? Este se inicia con slash asterisco, ¿verdad? Y se cierra con asterisco slash. Ahorita vamos a ver esto. Tenemos estos otros que son para Javadoc, que es slash asterisco asterisco, con el cual nosotros podemos generar la documentación. ¿Verdad? Eso es como un comentario especial para generar documentación, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es una cuestión súper chiva que tiene Java, que ustedes pueden, con este tipo de comentario especial y utilizando como ciertas palabrillas clave, pueden hacer que su código sea autodocumentable. Y por ahí hay una opción que le permite exportar todo el contenido a como un documento HTML súper chivo. Y la otra, que es esta que está acá, ¿verdad? Que son como los comentarios simples, que es con doble slash, ¿ok? Entonces, eso por acá. Dentro de nuestra interpretación del programa, bueno, los paquetes, como les dije, no se concentren en esto, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. En Java todo se maneja a través de clases, ¿verdad? Que ahorita vamos a ir viendo, bueno, hoy no, la otra semana vamos a ir viendo qué es una clase como tal. Pero de momento vamos a tomarlo como por fe, ¿verdad? Que este es como el inicio de una clase, public class, y entonces aquí ustedes van a definir el nombre de la clase, ¿ok? Lo que nos interesa acá es el main. Bueno, con el main yo creo que no hay mucha diferencia, digamos, de con lo que ustedes han trabajado o lo que venían trabajando en Python, ¿verdad? El main es simplemente ese punto de inicio, esa función de inicio a través del cual va a empezar a correr el programa. Y acá, digamos, podemos tomar acá, les voy explicando. Bueno, es que esto va a tener un poco más de sentido cuando estemos más adelante, ¿verdad? Y veamos como los tipos de acceso y qué es static y qué es void, ¿verdad? Pero bueno, a nivel general, esta palabra público significa que es accesible para todo el mundo. Esto que es estático significa que no hay que construir un objeto para iniciarlo. Este tipo void que está acá es el tipo de retorno, ¿verdad? No me recuerdo en Python porque tengo un ratillo de que no programo ya en Python, pero creo que Python no se manejaba el tipo de retorno. Ahí cualquier cosa eh, ahí me disculpan si me estoy equivocando, pero si no me equivoco, si mal no recuerdo, creo que no. Ustedes simplemente retornaban y listo. Acá Java tiene la característica de que es fuertemente tipado, ¿verdad? Entonces, eso de fuertemente tipado, igual ahorita vamos a ir viendo un poco más adelante, significa que tenemos que indicar un tipo para todo. Cosa que en Python no, en Python ustedes agarraban y metían ahí una variable y después la cambiaban, no sé, de numérico a doble y le metían texto. Java no tiene esa característica, ¿verdad? Java es fuertemente tipado. Y bueno, la palabrilla clave main, ¿verdad? Que lo que nos indica es que es el punto de inicio. Esto que está acá de string args, esto es porque por línea de comandos nos pueden pasar una serie de argumentos, ¿verdad? Y nosotros podría ser que ocupemos tomarlos, ¿verdad? Entonces acá lo que me dice son como los argumentos que vienen a través de la línea de comando, ¿ok? Listo. Entonces acá hay una palabrilla clave que se llama south y si yo le escribo control space acá, él me pone esto que está acá. South es la versión resumida, digámoslo así, de system.out.println, ¿verdad? Y esto es para hacer impresiones. Entonces acá vamos a hacer nuestro primer hola mundo y le vamos a dar correr. Ok, aquí me está diciendo, dice que hay un main acá y le voy a decir que me lo recuerde permanentemente, que aquí está el main, para que no me esté preguntando entre turno y turno. Y vean que acá tengo la corrida del programa. Tengo el hola mundo. Entonces, acá lo que hicimos fue como una pequeña introducción al IDE, ¿verdad? Entonces, recuerden, ustedes van a tener acá el proyecto y todo su contenido. Van a tener acá el espacio de trabajo, ¿verdad? Aquí ustedes van a escribir todo su código. La corrida, él se las tira aquí abajo, en esta parte del output. Igual los errores, todo lo que son errores, él les va a decir error, 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 se los va a tirar acá.
Y acá él nos hace como un árbol de navegación. Entonces lo que nos va colocando son como todas las funciones, ¿verdad? Que en Java se llaman métodos que nosotros vayamos generando. Entonces aquí nos va a poner como un listado, ¿verdad? Entonces uno puede darle como clic acá, ¿verdad? Es como un árbol para la navegación de la estructura que se va generando, ¿ok? Entonces eso con respecto al tema del IDE, ¿ok? Recuerden que tienen que instalarlo, ¿verdad? No se duerman con eso porque vamos a empezar ya tenemos el primer laboratorio, que ahorita vamos a hablar de él, para ir trabajando, ¿verdad? Entonces no se duerman con la instalación, ¿verdad? Sino que vayan instalando el JDK, vayan instalando NetBeans, ¿verdad? Para que después no anden corriendo, ¿verdad? Vayan ganando tiempo, aprovechando que ahorita está relativamente suave, ¿verdad? Entonces el curso, ¿ok? Entonces eso por esa parte. Entonces, ok, dudas con respecto a esta parte acá. Esto es súper fácil, nada más le dan aquí correr, ¿verdad? Y a mí se me olvidó decirles aquí, este es el correr, ¿verdad? Lo hice como ya como muy genérico. Por acá ustedes pueden colocar los puntos de parada. Acá, por ejemplo, ustedes ponen acá, esto es un punto de parada. Entonces, jugando con F7 creo que y F8 si no me equivoco, o F5 era, no me recuerdo aquí. Aquí, bueno, aquí tenemos, vamos a ver, sería correr proyecto. ah, Aquí está, debug. Ajá. F8, ¿verdad? Con F8 y F7, ¿correcto? Ajá. F8 y F7 pueden ir corriendo el código como a pasitos. Entonces, por ejemplo, ustedes presionan acá F8. Deme un momento porque tengo el function activado. Ajá, F8. Ay, ay, ay. Bueno, en este caso es porque tengo las teclas function activadas, entonces me está sacando como otra cuestión. Pero que ustedes con F7 y F8 se pueden ir moviendo como línea por línea, ir viendo como a pasitos cómo él va a ir ejecutando esa parte, ¿ok? Entonces acá, para que lo tomen en cuenta, y estos son los puntos de parada. Ustedes le ponen acá, por ejemplo aquí, y van a ver, bueno, aquí es que no había mucho, vamos a ver si acá tal vez me hace la parada. Me debería salir como una. No, no la está tirando. Ok, acá me imagino que es porque le estoy dando correr. Vamos a ver si acá, si le doy debug, a ver si me lo tira. Ok. Ajá, aquí está. Entonces vean que con este que está a la par me permite ir lo que se llama debugueando o viendo paso a paso el código. Entonces vean, por ejemplo, aquí está lo que les decía, F8 es para entrar dentro de las funciones y F7 es para pasar encima. Entonces ustedes acá pueden ir ejecutando para irse moviendo línea por línea. Entonces, por ejemplo, acá y ya. ¿Ven? Ahí él va haciendo esto. Entonces ustedes marcan el punto en el cual quieren parar. Por ejemplo, yo quiero parar en esta línea y con este botón él les va a activar esta parte que está acá para irse moviendo dentro. Esto es como para meterse dentro de una función para que ustedes definan. O este otro que está acá que es para, digamos, para no meterse, sino pasar por el resultado rápido. Entonces, estos son súper útiles, entonces les recomiendo muchísimo, digamos, esta parte. Esto va a ser su gran aliado, ¿verdad? Cuando tengan un problema y ustedes digan, ¿por dónde entro a resolver esta cuestión? Eso, digamos, sí tiene, digamos, el IDE como tal. O sea, el IDE tiene un montón de cosas que están pensadas para que podamos producir software de manera eficiente y de manera, bueno, eficiente en el sentido de tiempo, ¿verdad? Que no me escuchen los compañeros de análisis de algoritmos porque seguro me pegan, ¿verdad? Porque el término eficiencia ahí es otro mundo. Y de forma rápida, ¿verdad? Que es como lo que nos interesa. Ok, entonces, bueno, esto por acá, como un vistazo súper rápido al IDE. No sé si tienen dudas con esta parte, consultas, sino para continuar. Igual todas las grabaciones les quedan, entonces pensaría que no tienen problema. Listo, no veo No, ninguna mano. Ajá, adelante. no, está todo bien. Todo claro. Ok, genial, genial, genial. Listo. Entonces, regresamos a la PPT. Entonces, bueno, ya hicimos nuestro demo del famosísimo Hola Mundo, ¿verdad? En NetBeans. Ahora,
tenemos que ver ciertas cuestiones del lenguaje, ¿verdad? Como les digo, esta primera lección, ¿verdad? Hoy y el lunes es una lección que está muy enfocada a como ir haciendo la transición de Python a Java. Porque en particular, Python es un lenguaje que es muy diferente a Java. O sea, digamos, Python como tal es un lenguaje que es súper útil y está muy de moda para hacer como ese primer acercamiento, digamos, a la programación como tal. Pero la particularidad que tiene Python es que Python es muy diferente a muchos lenguajes comerciales. Bueno, ya ahora yo ya no sé ni cuál es como la sintaxis más oficial, porque ahora todos los lenguajes están haciendo literalmente lo que les dé la gana. Antes venía como un patrón de que no decías que los lenguajes van como por esta línea. Ahora no sé, entre los lenguajes, cada quien está haciendo lo que quiere, ¿verdad? Pero volviendo acá al punto, es que sí es muy diferente a Java. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es como ir homologando, ¿verdad? O ir viendo, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, en Python, digamos, el punto y coma era desconocido. Acá, una instrucción que no termina en punto y coma es un error, ¿verdad? Y eso es como el típico caso de los estudiantes que han venido trabajando con Python y que en fin, no están acostumbrados a finalizar todo con punto y coma. Entonces es como lo primero, todas las instrucciones terminan con punto y coma. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo estos elementos principales para efectos de ir mapeando lo que ustedes aprendieron en intro y taller en Python para llevarlo a Java de manera que la curva, ¿verdad? Ese primer cambio no sea tan fuerte, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos son todos estos elementos. Vamos a ir viendo identificadores de usuario, ¿ok? Entonces, por acá, vamos a ver el siguiente programa para identificar estos elementos. Entonces, ok, este programita que está acá, ¿verdad? Es el que vamos a utilizar de ejemplo para ir señalando, ok, los diferentes elementos. Entonces, voy a explicarlo. Tenemos esto public class nómina, ok, y que tiene un método public static void main, y aquí empieza, digamos, el contenido. Entonces, tenemos una variable que se inicializa con 40, otra variable que se inicializa con 3000. Luego se hace la multiplicación de horas por precio y se imprime su salario es de tanto. ¿Ok? Entonces, ese es mi programita. Mi programita lo único que hace es multiplicar 40 por 3000, ¿verdad? Por el precio, o sea, 40 horas, que es lo que trabaja una persona, por el precio hora de 3000, para calcular cuánto es lo que se tiene que pagar en una semana. ¿Ok? Y entonces, utilizando este programita, vamos a ir buscando, vamos a ir viendo los diferentes elementos que tiene. Entonces, el primer elemento que vamos a ver son los identificadores. Los identificadores se utilizan para nombrar variables, ¿verdad? Que esas variables pueden ser de tipos primitivos u objetos. Más adelante vamos a ir viendo los objetos. En este momento, ustedes lo que conocen son los tipos primitivos. También para constantes, para métodos o clases. Entonces, esto que está acá, los identificadores, como su nombre lo dice, es como colocar nombres propios, ¿verdad? Para diferentes fines que nosotros tengamos. Ahora, hay algunas restricciones. Por ejemplo, tienen que iniciar con letra, ¿verdad? No pueden iniciar con número. Una variable nunca puede iniciar con número. Puede iniciar con el carácter de subrayado o puede iniciar con el carácter de dólar, ¿verdad? No puede iniciar con letras, ¿ok? Perdón, con letras no, con números. No puede iniciar con números. Puede incluirlos, pero no en el inicio. La longitud máxima es de 64 caracteres, ¿verdad? Entonces tiene que tomar en cuenta que hay un límite para nombrar, en este caso, o para generar un identificador, y que no pueden haber espacios. O sea, ustedes no pueden colocar espacios. Un espacio en un identificador son dos elementos, ¿verdad? Lo dividen en dos. Entonces, ahí, si ustedes quieren trabajar con un espacio, mejor utilizan, por ejemplo, el carácter de subrayado, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Que si no me equivoco, esto es una diferencia con Python. Las variables entre mayúsculas y minúsculas son diferentes. Perdón, los identificadores, perdón, de entre mayúsculas y minúsculas son diferentes. Es lo que se llama como case sensitive, ¿verdad? Que en mayúscula es diferente que en minúscula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el identificador salario con la S en minúscula y salario con la S en mayúscula,
son diferentes. ¿Ok? Entonces acá para que lo tomen en consideración. ¿Ok? Esto que está acá es diferente a esto que está acá. No estoy seguro, pero si mal no recuerdo de Python, Python esto debería ser lo mismo, ¿verdad? Y cualquier cosa. Si me estoy equivocando, ahí les agradezco, me corrigen porque hace rato, pero tengo años, tengo como 4 años de no ver Python. Entonces, por ahí. Dentro de los elementos hay una serie de convenciones, ¿verdad? Hay una serie de convenciones para la generación de identificadores con el propósito de que el programa sea más legible. Que eso en lo del proyecto, si ustedes recuerdan, había una cuestión de estándares, ¿verdad? Que decía como nombres estándares o convenciones en los nombres. Java como tal nos generó unas reglas, ¿verdad? Entonces, eso, bueno, diría yo que es bueno y es malo, ¿verdad? Es bueno porque digamos que nos da como una guía, como un estándar, pero es malo porque el lenguaje, digamos, ya nos fuerza a, ¿verdad? O sea, no es obligatorio, pero el asunto es que como esto es un estándar de Java, Java supone que vamos a programar de esta forma. Entonces, digamos que si queremos utilizar otro estándar de programación para crear nombres, em, digamos, hay que meterse dentro del IDE y hacer configuraciones. Si le vea, cambia el estándar. Pero entonces es como un poquillo tedioso esa parte. Entonces, nombres de las clases. Entonces, lo que nos dice es, si usted tiene que definir una clase, entonces la primera letra que conforma una palabra va en mayúscula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos string con la S mayúscula. Si tenemos una clase que se llama círculo, va la C con mayúscula. Y ciudad, por ejemplo, también. Si yo tuviera que hacer uno como, no sé, como ciudad de... eh, ciudad país, por decir algo, ciudad por país. Entonces, la ciudad. Ok, la primera C, ciudad país, por decir algo, que se llamara esa clase. Entonces, la C iría con mayúscula y la siguiente palabra iría pegada. Y en este caso, también la primera letra de esa palabra, que es la P en país, iría en mayúscula. Entonces, eso por acá. Luego, los métodos. Los métodos inician con minúscula y los métodos van relacionados con acciones, ¿verdad? Sí, van relacionados con acciones. Entonces vean, por ejemplo, calcular área, get valor, set valor. Get en este caso es obtener, ¿verdad? En inglés y set es establecer. Los métodos set y get o los métodos establecer y obtener se trabajan, digamos, son muy usados, ¿verdad? Para establecer atributos, variables. Bueno, vamos a ir viendo un poco más adelante eso cuando vemos la parte de orientación a objetos, pero digamos es muy común, digámoslo así. En particular, estos se trabajan en inglés porque set es chiquitito, son tres. En cambio, establecer es muy largo. Establecer color o obtener valor. Entonces, usualmente uno utiliza get y set en inglés, ¿verdad? Es ese Spanglish feo y raro por el hecho de que es chiquitito. Hay una característica, digamos, que tiene el inglés, ¿verdad? Que como idioma ellos siempre y como idioma siempre se ha caracterizado. Es que el inglés trata de decir mucho o sea, con poco texto, digámoslo así. Entonces ellos tratan de decir mucho y por eso es que tienen cosas raras como contracciones, ¿verdad? Por ejemplo, usted no va a escuchar a eh, o sea, alguien hablando inglés diciendo I want to, sino va a decir I wanna, ¿verdad? Porque ellos están como muy propensos a hacer como contracciones y tratan de decir mucho con poco, ¿verdad? Entonces, en particular, esto de get y set es lo mismo, es establecer y obtener, ¿verdad? En español, pero se usan más estos, digamos, en particular porque son tres letras, entonces se escribe menos. Y recuerden que al final de cuentas, sí, la idea es programe rápido, muévase, o sea, genere código rápido, ¿verdad? Entonces, la práctica, digamos, la tendencia es como trate de hacer como pequeño, ¿verdad? Entonces, por eso es get y set. Y los nombres de variables, ok, igual. Entonces, todo lo que son métodos y variables, la primera letra inicia con minúscula y cada palabra que la vaya a conformar
va con mayúscula. Por ejemplo, set color, calcular área, etcétera, etcétera. Y las constantes, ¿verdad? Que eso sí lo vieron en intro y taller, que recordemos que son aquellos que no cambian, van todos en mayúscula y cada palabra que conforma se separa por un carácter subrayado o el underscore, ¿verdad? Entonces, estas son las convenciones que establece Java y esas son las convenciones que vamos a utilizar para los proyectos, ¿ok? Para las prácticas, para todo, ¿ok? Ahora, viéndolo entonces acá y entendiendo el concepto de identificador, y ustedes me van a responder en el chat que tenemos acá, en ese codiguillo que tenemos acá, ¿cuáles serían los identificadores? Por favor, escriban en el chat cuáles verían ustedes con base a lo que vimos de que son identificadores, cuáles son las palabras que están acá que son identificadores. Entonces, no tienen que abrir el micrófono, solo tienen que escribir en el chat. Adelante. Ok, Jorge nos dice public class. Ok, Mauricio nos dice salario. ¿Mm? Hay más. Tenemos nómina. Ok, por acá nos dicen nómina. Tenemos horas. Horas, ajá. El nombre de la clase. Horas, nómina. Ok, precio. Ok, precio. Ajá, precio. Nómina es el nombre de la clase. Ok, excelente. Excelente, excelente. Veo que por lo menos están acá y están prestando atención. Vamos a irlos marcando por acá. Ok. Acaban de aparecer en amarillo. Ok, entonces, los identificadores es como que les digo, como cuando usted tiene un chiquito y le pone un nombre. Y usted dice, mi chiquito se va a llamar Juan. O mi chiquita se va a llamar Susana, ¿verdad? Entonces, son los nombres que ustedes inventan, que ustedes creen. Entonces, en particular, por ejemplo, ni public class ni public static, ¿verdad? Son identificadores porque no son nombres que nosotros creemos, sino que son, esos vamos a irlos viendo ahorita, son palabras clave que nosotros vamos a ir trabajando. O sí, son, perdón, palabras clave no, palabras reservadas. ¿Ok? Entonces, acá tenemos nómina, ¿verdad? Entonces, cuando yo bauticé la clase, nómina, eso es un identificador. Main, ¿verdad? Aunque esté en inglés, ¿verdad? Main es un nombre que se definió para esa primera función. String, igual está en inglés, es el nombre de una clase, ¿verdad? Que ya se definió. Y args, ¿verdad? Que está acá, es el parámetro, es el nombre del parámetro, ¿verdad? Entonces, estos tres que están acá, main, nombre de la clase, string, que es otro nombre de la clase, perdón, main no es el nombre de la clase, main es el nombre del método, ¿ok? El nombre del método, string, que es el nombre de la clase, y args, que es el nombre del parámetro, son identificadores que están acá. Luego tenemos horas, precio y salario, que ustedes las identificaron. Aquí no los vuelvo a marcar porque ya los marqué en la parte superior, ¿verdad? Entonces aquí no los volví a marcar, ¿verdad? Digamos que con solo una vez que esté marcado, es para que me queden solo diferentes. Y acá estos señores también, ¿verdad? Por ejemplo, system es una clase, ¿verdad? Out es un objeto, es una instancia, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando entremos con detalle. Y print es un método, ¿verdad? Entonces, en general, estos que están marcados acá en color naranja son los identificadores que tenemos. Que bueno, aquí los más sencillos son los que estaban en español, ¿verdad? Nómina, horas, precio y salario, ¿verdad? Porque esos son como los que nosotros colocamos, pero hay otros que digamos ya vienen por defecto, ¿verdad? Que en este caso son, por ejemplo, main, string o system, ¿verdad? Que son nombres de clases que la gente de Java preconstruyó. Entonces recordemos que Java tiene un montón de cosas preconstruidas y por ejemplo system.out.print es una clase que muy amablemente la gente de Java nos hizo para nosotros poderla utilizar, reciclarla y reutilizarla. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos por acá, vamos bien. Siguiente, palabras reservadas. ¿Ok? Las palabras reservadas son esas palabras que tienen un uso específico en el lenguaje y por tanto nosotros no las podemos utilizar como identificadores. O sea, ellos tienen una función propiamente dentro del lenguaje, ¿verdad? Y las palabras reservadas
solo se usan en minúsculas y deben ser escritas solo en minúsculas. Esas no pueden ir en mayúsculas, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Son palabras que tienen una razón de ser. Son palabras que tienen un propósito, que están definidas con un fin. Y aquí tenemos algunos, ¿verdad? De los elementos del lenguaje. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra class por acá. Ok, class es una palabra reservada. Es con el propósito de definir una clase. Tenemos cons, este es para definir una constante. Tenemos, por ejemplo, if, ¿verdad? Es para abrir un ciclo if o un for, ¿verdad? Que es para definir un ciclo for. Perdón, aquí no dije ciclo, un if no es un ciclo, es una estructura de selección, ¿verdad? Una estructura de selección if-else, ¿verdad? O, por ejemplo, una estructura de repetición, como un for, ¿verdad? O por acá está while, también while. Entonces, son palabras que tienen una función, ¿verdad? Dentro de, en este caso, el lenguaje, ¿verdad? Entonces, son esas palabras y recuerden que estas palabras en particular no las podemos utilizar como identificadores propios. O sea, si nosotros colocamos esa palabra para generar un nombre de una clase o un nombre de una función, nos va a generar un error. Ahora, volvemos al ejercicio. ¿Cuáles serían las palabras reservadas que ustedes ven acá? Pueden responder en el chat. Ok, vemos class, int, ajá, doble, int, ajá, print. Print, recuerden que print no es una palabra reservada, es el nombre de un método. Ujú. Que ya muy amablemente la gente de Java nos lo hizo. Ajá. Acá string y args, recuerden que string es el nombre de una clase, ¿verdad? Que ciertamente sí está en inglés, pero es un nombre que ya esté definido. Y args también es el nombre de un parámetro, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tomen. Public static void, dicen por acá. Correcto, static. Ajá. Listo. Recuerden que no necesariamente porque esté en inglés significa que es una palabra reservada, ¿verdad? Yo perfectamente podría poner aquí hours, price, int price. Incluso, muy probablemente ustedes van a terminar programando en inglés, ¿verdad? Son cosas de cosas. Recuerden que ustedes, las transnacionales tienen mucha fuerza y las transnacionales compran y producen mucho software, ¿verdad? Y digamos que no es como la tendencia a que una transnacional pida un software en español, ¿verdad? No digo que no pueda ser, ¿verdad? Sí, sí puede ser, pero digamos que con el tema de la globalización y todas esas cuestiones ha hecho que pues el inglés se haya posicionado como un idioma más universal, ¿verdad? Entonces, recuerden que, como les digo, no necesariamente porque esté en inglés significa que sea una palabrilla reservada. Entonces, aquí los tenemos marcados: public, class, static, void, int y doble. Ok. Ahora, tenemos tipos de datos. Entonces, como les decía, a diferencia de Python y algunos otros lenguajes que no son fuertemente tipados, Java sí es fuertemente tipado. ¿Qué es esa cosa de fuertemente tipado? Lo que nos dice es cada vez que usted genere una variable, va a tener que establecerle un tipo. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos que nos maneja Java? Entonces, Java nos maneja el Boolean, ¿verdad? Para lo que es la parte de el booleano true false. El char. El char como tal es un carácter, ¿verdad? Simplemente. Aquí tenemos lo que es el tamaño en bits, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Java tiene la característica, perdón, tiene la característica de que maneja sus set de caracteres utilizando Unicode, ¿verdad? Entonces, eso hace que su tamaño, a diferencia, por ejemplo, con C o con C++, sea más grande. Entonces, en este caso, pueden ver que el char es de 16, ¿verdad? Porque nos permite representar caracteres de Unicode. Para los que tal vez no están enterados, el Unicode es un set de caracteres que nos permite desde, digamos, caracteres sencillos, ¿verdad? Como, no sé, la A, la B, la C, digamos, caracteres normales, hasta chino simplificado. Ustedes pueden agarrar y meter caracteres en chino o de lenguas muertas,
digamos ahí, por ejemplo, latín, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacerlo. Entonces eso tiene Unicode, que tiene un set de caracteres para que podamos prácticamente representar cualquier conjunto de datos. Veo por acá que levantaron la mano, me pareció que era por acá. No, no, profe, fue sin querer. Ah, ok, perfecto. Listo, listo. Entonces, bueno, eso con el set de caracteres. Tenemos el byte, ¿verdad? Que básicamente estos que están acá, estos cuatro, nos ayudan a representar números, ¿ok? En diferentes rangos. Entonces, por ejemplo, tenemos el byte que va desde menos 128 a 127, el short que va de menos 32.000 a 37.000, el int que va de menos 2 millones, no, menos 2.147 millones a 2.147 y el long, ¿verdad? Que es todo este numerito que está acá. ¿Ok? Entonces, con esos podemos representar la parte numérica. Antes era muy importante hacer como un uso muy cuidadoso con el tema del tipo de dato, ¿verdad? Entonces, cuando teníamos memoria limitada, ¿verdad? Porque recuerden que todo esto que está acá, ¿verdad? Todo este tipo de variables al final se corre en memoria. O sea, el programa va a tener que hacer cuestiones en memoria. Digamos que ahí sí se sentía, digamos, la diferencia, ¿verdad? Cuando hablábamos de que teníamos 128 megas, ¿verdad? O 64 megas, digamos, de RAM, usted, digamos que se cuidaba un poquito a la hora de jugar con los datos. Ahora, como los equipos tienen 4 gigas de RAM, es como lo mínimo y es como lo más modesto. Realmente, sí, entre 8 bits y 16 bits o 32 bits, pues no hay tanta diferencia. Pero antes sí era como muy importante, ¿verdad? Medirse con el consumo, digamos, de recursos, de memoria. Ahora, en bases de datos es diferente, ¿verdad? Y en el curso de bases de datos ustedes se van a dar cuenta que ahí sí, o sea, ahí sí hay que tomar en cuenta estas cuestiones. Pero, digamos, acá particularmente, sí, prácticamente cuando uno necesita trabajar con un tipo de dato entero, ¿verdad? Sí, trabaja con int. No se complica ni con short, ni con byte, ni con long, sino que trabaja con int como un valor intermedio. Vean que pues tiene muy buena cobertura para un número entero. Esos cuatro que están acá son números, perdón, enteros, me refiero yo sin parte flotante. O sea, números cerrados, ¿verdad? Bueno, sí, son los números enteros ahí, las disculpas, sí, son los números enteros. Em, a eso me refiero con esta parte, o sea, números enteros, tanto positivos como negativos, sin parte flotante. Y tenemos por acá los que se representan con parte flotante o parte decimal, o sea, la parte real, digamos, del número. Acá tenemos, por ejemplo, el float y el doble. Digamos, la diferencia, bueno, aquí está como en el rango expresado con esto porque, o sea, no entraba. Pero así, en resumen, el float nos permite de 6 a 7 dígitos importantes y el doble 15, ¿verdad? Entonces, en general, digamos, como les mencioné, el tamaño en bits no es como tanto, ¿verdad? No es como tanto la diferencia. Entonces, normalmente uno lo que hace, si necesita un flotante, trabaja con el doble. Pero selecciona el doble y listo. Ahora, vamos a ir por acá viendo algunos casos, ¿verdad? Como les mencioné, yo aquí escogí, yo les dije que normalmente uno no se complica, uno puede trabajar con int, ¿verdad? Y con doble, digamos, para temas numéricos y los metes ahí y listo. Pero sin embargo, sí, veamos estos casos puntuales, ¿verdad? Y traten como de definir posibles datos. Entonces, si ustedes tuvieran que definir para este primero que dice su calificación en el curso, ¿qué tipo de dato escogerían para representar, digamos, esa variable que necesita guardar la calificación del curso de ustedes? Pueden escribirla en el chat. Float, doble, ujú, float. Ujú. Ok, cualquiera de esos dos nos sirve. Ujú. Recuerden que la calificación, int no tanto, que vi que por acá lo pondrían, porque recuerden que, bueno, int si es nota final, ¿verdad? Porque digamos, si es nota final, sí, porque digamos es como 90, 95, 80, ¿verdad? Sí se podría.
Pero si se maneja con decimales, por ejemplo, aunque estamos hablando de que int podría ser la nota redondeada. Pero la nota, digamos, de ustedes antes del redondeo, eso sí tiene que ser un float o un doble, ¿verdad? Porque en particular, de ustedes pueden ser que tengan, no sé, que pecado, un 67.5, ¿verdad? Ese punto 5 puede hacer mucha diferencia. No es lo mismo un 67 que un 67.5. Un 67 redondea a 65. Un 67.5 redondea a 70. Vean qué nivel de diferencia hace ese punto flotante, ¿verdad? Entonces, para nota final redondeada, pueden utilizar un int. Ahí sí. Pero para nota final sin redondeo, esa definitivamente tiene que ser un float o un doble, ¿verdad? Porque vean que el punto 5 puede definir entre pasar el curso o no. La nota promedio dice que hay un compañero que tiene problemas con el Teams. Vamos a ver. A ver. Pasa por acá. Ujú. Me parece que no soy participante. Ya no eres participante. Ok, en este caso, vamos a ver quién lo representa. Kendall. Ok, voy. Kendall Guzmán. Ah, convertir en asistente. Listo. Ya está. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Es un clic derecho. Aquí yo le doy clic derecho, convertir y ya. Eso lo, digamos, como lo genera. Es una cosa rara del Teams. Ok, listo. Entonces, seguimos. La nota promedio de este semestre, ¿verdad? O del último semestre, ¿qué tipo de dato colocarían ustedes? El promedio del semestre. Pueden contestar en el chat. Float. Doble float. Sí, definitivamente. Porque, digamos, acá sale con decimales. Siguiente, el número de bombillos de una habitación. Para el número de bombillos de una habitación, definitivamente un int, ¿verdad? O un int short, ¿verdad? También podría ser. Debe ser algún tipo de dato que nos permita enteros, ¿verdad? Eso es un hecho. Puede ser int, el byte, el short o el long, ¿verdad? Dependiendo de... Puede ser que sea un bodegón enorme y no alcance. Sería raro, pero bueno, podría ser en particular. Recuerden que no tenemos bombillos con decimales. No podemos decir, mira, aquí hay 3.5 bombillos. Luego, la localización de un punto en la pantalla. Eso se maneja con X y Y y normalmente tiene decimales. ¿Qué tipo de dato para una localización de un punto en pantalla? Doble y float. Ok, correcto. Ok, float doble. Correcto. Ok, genial. 2 elevado a la 65. Dice Kendall que todavía sigue con el problema. Vamos a ver. A ver, Kendall. Asistente, vamos a ver. Poner participante en primer plano. Ok, bueno, ok. Vamos a ver. Te voy a ponerte incluso como moderador, a ver si con eso. Ya es como el nivel máximo, Kendall. Fíjate a ver si puedes escribir en el chat. Ya te di como el nivel máximo. Escribí algo en el chat De a ahí, ver si profe, te... no. Al parecer sigo sin ser participante, yo no entiendo Sigue por sin qué, ser pero participante, qué raro. sí. Bueno, igual no importa. Igual ya casi vamos a terminar. Puede ser, esto también se soluciona a veces Sí, sí. saliendo y volviendo a entrar. Es Microsoft. Creo, creo que puede ser porque en la cuenta de Teams que le da uno el tech hay una de invitado y otra de estudiante. Tal vez entraste desde la de invitado. Puede ser. Vamos a ver, convertir en Sí, si no asistente. después veo, si no.
Ok, Sí, igual como digo, ya falta poquito y como digo, muchas veces se soluciona saliendo y entrando. Eso sí lo he visto, que mucha gente es que no se ve el chat y la solución que dan los mismos estudiantes, entre y salga y se soluciona. Ok, igual hoy vamos a terminar con esta PPT, perdón, con esta PPT no, con este slide, vamos a quedar acá. Entonces, ya solo nos quedan 10 minutos. Entonces, si no hay después, para la próxima lección revisamos. Entonces, 2 a la 65. Ok, importante. Vean que 2 a la 65. Vean que el long llega hasta 2 a la 63. 2 a la 65. Tipo de dato. Ahí en el chat. Long no. No nos alcanza. Porque el long llega hasta 2 a la 63. Entonces pasamos al siguiente nivel que sería doble. Ujú. Lamentablemente, aunque necesitamos representar, digamos, es un entero, ya llegó al límite. Entonces tenemos que utilizar estos, aunque no vayamos a utilizar ningún decimal, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Luego, 2754,77 colones. Tipo de dato, doble, ok. Doble es una opción, correcto. Float también es otra opción. Ujú. Por los decimales, tiene que ser uno de esos dos. La mitad de 9754,77. Ujú. Tipo de dato, ujú. Float, doble, ok. Y finalmente, bits por segundo transmitidos por un módem. Normalmente es un número entero, digamos, la cantidad de bits no se pueden transmitir, digamos, con decimales. Puede ser un long, ujú, ok, un int, ¿verdad? Normalmente, digamos, por segundo no son como tantos millones los que se transmiten por segundo. En minutos sí, ahí definitivamente. Pero digamos, en un segundo no son como tantísimos y se puede meter perfectamente en un int o en un long. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a quedar con la clase hasta aquí, digamos, en la parte de los elementos. Perdón, dentro de los elementos del lenguaje en tipos de datos, ¿verdad? Que era en el que habíamos quedado. Perdón, en la diapositiva que estamos en este momento. Nada más para revisar. Luego seguiríamos con operadores. Ok, entonces nada más para dejar por acá, para recordarme dónde quedamos. Ok, entonces vamos por acá, por tipos de datos. Ok, dentro de los elementos del lenguaje. Ok, para efectos de... yo ya subí el primer laboratorio. Se los voy a mostrar acá. Vamos a hacer muy probablemente 5 laboratorios, que es como lo que nos da tiempo. Y la idea sería como uno por semana. Entonces, acá ustedes van a encontrar en la parte de evaluaciones, si ustedes se van a la vista del estudiante, van a encontrar laboratorios. El primero que se llama Intro a Java, está para el miércoles de la próxima semana. Acá en la descripción, él dice enlace. Ustedes le van a dar clic acá y lo que tenemos son una serie de problemas, ¿ok? Son 9 problemas los que tenemos acá, ¿ok? Entonces, el lunes vamos a seguir revisando los elementos del lenguaje, ¿verdad? Para que digamos, lo tomemos, o sea, para que vayamos trabajando. La gente que, digamos, pueda ir adelantando, ¿verdad? Porque y también existe, digamos, como esa opción de que tal vez ya algunos conocen, ¿verdad? O quieren ir, digamos, otra opción que podrían hacer es, tal vez los que son nuevos, lo programan en Python. Utilicen la lógica de Python. Después migrarla es sencillo, ¿ok? Entonces,
El lunes vamos a terminar de ver esta parte de hacer esa transición, ¿verdad? De Java a propiamente, perdón, de Python a Java, ¿ok? El lunes vamos a iniciar oficialmente este laboratorio, pero si ustedes quieren ir aprovechando para ganar tiempo, ¿verdad? Ya sea, no sé, que tengan chance ahora en la tarde o el fin de semana, o sea, pueden ir resolviendo los ejercicios, ya sea, si ya saben de Java porque ya llevaron el curso, pues los van resolviendo. Si no, pueden irlos resolviendo con Python. Y si no, se esperan al lunes, ¿verdad? Y el lunes vamos a tomar como unas 2 horas aproximadamente, calculo yo, para empezar con esta primera práctica, ¿ok? Pero en particular, digámoslo así, eso es como si quieren ir, digamos, adelantando, porque te estaríamos hablando que para terminar esta práctica tendrían lunes en la tarde, martes todo el día y miércoles todo el día, ¿verdad? Pero, como les menciono, ya es como que ustedes se organicen. ¿Ok? Entonces, aquí está la práctica por si quieren irla revisando y si quieren ir adelantando. Y si no, pues igual tranquilos. Vamos a empezarla a trabajar el lunes ya en la clase. ¿Ok? Ok, de mi parte sería todo con la lección de hoy. No sé si tienen dudas o consultas. Digámoslo así. Digamos que el momento está fácil todavía. Todo está fácil. No se ha puesto muy complejo. Sí, sí, va fácil. Pero va. Vamos bien todavía. Ok, listo. Entonces, detengo la grabación por acá. En un rato se la subo y nos vemos el próximo lunes.